Bienvenido a Senderos del Maestro. Hoy nos detenemos en el camino para abordar al enemigo más antiguo, silencioso y paralizante de la humanidad, el miedo. No hablo del miedo instintivo que Dios puso en nosotros para protegernos de peligros físicos, sino de ese miedo espiritual y emocional que se infiltra en las grietas del alma, que roba el sueño, asfixia los sueños y levanta muros invisibles entre nosotros y las promesas de Dios. Todos hemos sentido su aliento gélido, ese nudo en el estómago al pensar en el futuro, la ansiedad que susurra que el mal está llegando o el temor de no ser suficientes. Pero hoy vas a aprender a usar la única llave que abre esa prisión, una fe inquebrantable en aquel que sustenta el universo. Si has llegado aquí exhausto por la incertidumbre, sabe que no es coincidencia. Hoy es el día de soltar el control que te agota y confiar en el Dios que nunca ha perdido una batalla. Para vencer al miedo, primero debemos entender su naturaleza engañosa. El miedo es esencialmente una profecía de mal que exige ser creída antes de que suceda. Se alimenta de posibilidades sombrías, mientras que la fe se alimenta de certezas eternas. La Biblia registra más de 365 veces la orden «no temas», una para cada día del año. ¿Por qué Dios insiste tanto en esto? Porque Él sabe que el miedo es el opuesto directo de la fe. Tener miedo es en realidad poner la fe en el lugar equivocado. Es creer que el problema tiene más poder que Dios. El primer paso para la libertad es cambiar el enfoque. No le hables a Dios sobre el tamaño de tu problema. Háblale a tu problema sobre el tamaño infinito de tu Dios. Recuerda la historia de los discípulos en la barca en medio de la tempestad. El viento rugía y el agua inundaba el barco. Ellos eran pescadores expertos, pero el miedo los dominó. Mientras tanto, Jesús dormía. Esta imagen es perfecta para nuestras vidas. La tempestad representa las crisis financieras, las enfermedades y los conflictos familiares. Los discípulos representan nuestra humanidad intentando resolver todo con nuestras propias manos. Y Jesús durmiendo representa la paz de quien tiene el control total. Cuando los discípulos lo despertaron gritando por socorro, Jesús calmó el mar, pero también corrigió el corazón de ellos preguntando, ¿dónde está vuestra fe? Si Jesús está en tu barca, no importa la altura de las olas, no puede hundirse porque el autor de la vida está a bordo. Fe es aprender a descansar en medio de la lluvia, sabiendo que tu seguridad no depende de que el mar esté tranquilo, sino de quién es el capitán de tu alma. Soltar el miedo exige identificar qué estás intentando proteger. Muchas veces el miedo nace de nuestro intento de controlar resultados que no nos pertenecen, el futuro de los hijos, la economía o la opinión de los otros. El control es una ilusión que alimenta la ansiedad. Cuando entiendes que no puedes añadir un minuto a tu vida por tu propio esfuerzo, comienzas a comprender que la paz nace de la rendición. Rendirse a Dios no es rendirse ante el enemigo, es entregarse a la victoria de otro. Es decir, Señor, mi futuro está en tus manos. En ese momento, el miedo pierde la base porque no tiene nada más que amenazar. Si estás bajo el abrigo del Altísimo, nada puede tocarte sin su permiso. La fe no es un sentimiento pasajero o un optimismo vago. Es una decisión de la voluntad basada en el carácter inmutable de Dios. La fe dice, aunque no vea el camino, conozco al guía. Ella no se construye en los banquetes, sino en el desierto. Si estás pasando por un valle oscuro hoy, no pienses que Dios te abandonó. Él está entrenando tus músculos espirituales. El miedo quiere que te detengas y llores en el valle. La fe te impulsa a seguir caminando, pues sabe que el valle es solo un pasaje, no el destino final. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La presencia de Dios es mayor que cualquier circunstancia. El miedo también es una lodrona de identidad. Te hace olvidar que eres hijo del Rey y te hace actuar como un huérfano espiritual mendigando seguridad. Pero la Biblia dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre.
Cuando entiendes que el dueño de todo es tu Padre y que Él te ama al punto de entregar al propio Hijo por ti, el miedo se vuelve absurdo. El perfecto amor echa fuera todo el temor. Si dudas del amor de Dios, el miedo entra. Si te anclas en ese amor, eres protegido por una muralla de fuego. A menudo el miedo es una herramienta usada por el enemigo para paralizar tu propósito. Mira el ejemplo de Goliat. Él no necesitaba luchar contra el ejército de Israel. Bastaba gritar fuerte para que el miedo los mantuviera escondidos en cuevas por 40 días. Fue necesaria la fe de un joven pastor, David, que no miró la altura del gigante, sino la grandeza de Dios, para romper el hechizo del miedo. ¿Cuál es el gigante que grita en tu oído hoy? ¿La escasez? ¿La soledad? ¿El fracaso pasado? No luches con tus propias armas. Ve contra él en nombre del Señor de los ejércitos. La fe te vuelve gigante porque te une al Todopoderoso. Existe una dimensión de la fe llamada el descanso del alma. Es aquella paz que sobrepasa todo entendimiento y que surge cuando presentamos nuestras peticiones con acción de gracias. El agradecimiento es el antídoto más potente contra el miedo. Es imposible estar verdaderamente agradecido y tener miedo al mismo tiempo. Cuando empiezas a contar las bendiciones y a recordar las victorias que Dios te dio, tu mente se reprograma. El miedo se enfoca en lo que falta. La fe celebra lo que Dios prometió que vendrá. Si Dios te rescató ayer, ¿por qué dudas que hará lo mismo hoy? Él no deja obras inacabadas. Soltar el miedo también exige limpiar la mente de las voces del mundo. Vivimos en una era de noticias alarmantes y cultura de pánico. Si alimentas tu alma con tragedias todo el día, tu fe se debilitará. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Necesitas cambiar tu dieta espiritual. Llena tus oídos con promesas, con salmos y con cánticos. Rodéate de personas que hablen el lenguaje de la fe y no de la queja. Cuando caminas con gigantes de fe, empiezas a caminar como uno de ellos. El miedo es una sombra que solo sobrevive en la oscuridad. Cuando enciendes la luz de la Biblia, la sombra desaparece. Tal vez digas, pero mi problema es real. Y tienes razón, la fe no es negar la realidad, es reconocer una realidad superior. El horno de fuego era real para Sadrach, Mesach y Abednego, pero la realidad superior era que había un cuarto hombre en el fuego protegiéndolos. Los leones eran reales para Daniel, pero Dios envió un ángel para cerrarles la boca. La fe no siempre te libra de entrar en el horno, pero garantiza que no te quemarás. No le pidas a Dios una vida sin problemas, pídele una fe que sea más grande que cualquier problema. La fe quita el miedo del corazón, y ese es el milagro más grande, porque cuando el corazón está en paz, puedes ver las salidas que el miedo te ocultaba. Hoy es el momento de decidir. El miedo es una opción, pero la fe también. Nadie puede soltar el miedo por ti. Tú tienes que abrir las manos. Imagina que tienes las manos tan apretadas sujetando tus preocupaciones que no tienes espacio para recibir las bendiciones que Dios quiere darte. Hoy, abre las manos hacia el cielo y di, Señor, suelto el miedo al futuro, suelto el miedo a la enfermedad, suelto el miedo a la escasez. Mientras lo sueltas, siente cómo el peso de la ansiedad se desprende de tus hombros. La fe no es un salto al vacío, es un salto a los brazos de un Padre que nunca ha dejado caer a nadie que confíe en Él. Padre Celestial, hoy venimos ante ti en favor de cada persona que escucha este mensaje. Tú conoces las noches de insomnio y la angustia de los que sienten que no pueden más. En el nombre de Jesús, ordenamos a todo espíritu de temor y ansiedad que retroceda. Atamos las voces que dicen que no hay salida. Declaramos que tu paz que sobrepasa todo entendimiento guarda ahora mismo estos corazones. Gracias por ser nuestro pastor y por no dejarnos faltar nada. Fortalece las rodillas que tiemblan y las manos que han caído. Que hoy cada uno pueda dormir sabiendo que tú vigilas su vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si este mensaje ha encendido una chispa de esperanza en ti, no la dejes apagar. Regresa a esta palabra cada vez que sientas que el miedo vuelve a tocar tu puerta. Suscríbete a Senderos del Maestro para seguir fortaleciendo tu fe.
Si hoy decides confiar, escribe en los comentarios: hoy suelto el miedo y confío plenamente en Dios. Tu declaración tiene poder. Comparte este video con alguien que necesite paz. Recuerda, el miedo toca a la puerta, la fe responde y no hay nadie allí. Dios te bendiga y te dé una paz que nadie pueda quitarte.